Bienvenido, bienvenida al módulo 2, donde vamos a ver todo sobre la pérdida de peso o la pérdida de grasa, mejor dicho. En este primer video vamos a ver cómo se pierde la masa grasa. Y la pregunta es, ¿cómo funciona la pérdida de grasa? ¿Dónde se va? ¿La elimino cuando voy al baño? ¿Qué pasa con la grasa? ¿Cómo se pierde? Bueno, en este video vamos a explicar eso. Voy a tratar de simplificar lo mejor que pueda la información y no hablar con lenguaje tan técnico, sino de una manera sencilla para que ustedes entiendan cómo funciona este proceso. Los seres humanos nacemos con un número de células grasas que después se termina de desarrollar en la adultez. Este número de células se llama adipocitos. El tejido adiposo está formado por adipocitos. El adipocito es la célula de grasa. La célula de grasas, esa célula de grasa no desaparece nunca. Algunas se degeneran, pero se pueden volver a regenerar. Cada organismo va a tener un número particular de células grasas. ¿Qué pasa con esas células? Que en algunos momentos van a estar infladas y en otros momentos van a estar achicadas. Es como si fuera un globo. Lo inflamos, lo llenamos y lo desinflamos, lo vaciamos, pero siempre van a estar. Pero sí, cuando hay obesidad, ese número se puede multiplicar. Cuando haces una dieta combinada con ejercicio y un buen balance hormonal, lo que ocurre es que los adipocitos liberan ácidos grasos, que es la forma más sencilla de la grasa y es la grasa retenida en la célula. Cuando perdemos grasa, tenemos que primero movilizarla y la vamos a llevar al hígado que la va a transformar esos triglicéridos en compuestos más sencillos que pueden atravesar la membrana celular para poder ser oxidados. Dentro de la célula, una vez que ya atravesó la membrana celular, va a ser utilizado dentro de la célula por la mitocondria, que la mitocondria la va a transformar en energía, sobre todo en presencia de oxígeno, o sea, en presencia de actividad cardiovascular. Ahora, esos ácidos grasos ya libres, una vez que pasan por el hígado, se van a transportar por la L-carnitina, que es un transportador de grasas, que la va a llevar hacia la mitocondria para poder ser oxidada y utilizada como energía. Y las mitocondrias dentro de la célula se pueden incrementar y eso sucede cuando hacemos ejercicio de fuerza, ejercicio de pesas. Por eso es tan importante el ejercicio de pesas, porque puede aumentar nuestra fábrica de oxidación, nuestra fábrica de producción de energía, que serían las mitocondrias. Los adipocitos, entonces, la célula de grasa, son reserva de energía, o sea, reserva de grasa en forma de ácidos grasos. Cuando esa célula, como ya dije, tiene más ácidos grasos dentro, la célula adipócito se expande, que es cuando notamos la subida de peso. Pero cuando tiene menos ácidos grasos dentro de esa célula, o sea, menos grasa, esa célula se va a achicar, pero no es que desaparece, siempre está presente. Cuando quemamos grasas, realmente la estamos utilizando en forma de energía y la forma de energía en tu cuerpo se mide como el ATP. Entonces, ¿qué hace falta para que quememos grasa? La grasa la obtenemos de dos formas, una de la dieta y otra de la reserva de tu cuerpo, que está guardada en los adipocitos. La grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, es importante en la regulación de la temperatura corporal. Después tenemos la grasa peligrosa, que sería la grasa visceral, que es una grasa que no vamos a ver, pero es una grasa que va a rodear ciertos órganos y la que está relacionada con el desarrollo de patologías cardiovasculares e inflamación. Este tipo de grasas puede afectar el funcionamiento de órganos importantes como el hígado, el corazón, el páncreas, los riñones. Y también tenemos un tercer tipo de grasa que es la grasa intramuscular, que es la grasa que se encuentra entre los grupos musculares. Hay un porcentaje de grasa que no podemos perder en nuestro cuerpo, o sea, no es que podemos tener una composición 0% grasa, ni siquiera un 5% grasa, es un valor muy bajo, ya que la grasa es fundamental para el correcto funcionamiento y el balance hormonal, sobre todo en el caso de las mujeres. Por eso cuando vemos pérdidas de menstruación y demás en cuerpos muy delgados, esto puede deberse a un déficit y a una ausencia de grasa que es fundamental para el correcto funcionamiento de todas nuestras funciones. Ahora vamos a hablar un poco de cómo influyen algunas hormonas en la oxidación de grasa y en la regulación de la grasa.
Por ejemplo, vamos con el primero, la insulina. ¿Por qué pasa que cuando hay insulinoresistencia o insulina alta en sangre no podemos quemar grasa? Esto se ve que cuando hay insulina muy alta, ya sea por la ingesta de carbohidratos refinados o constante ingesta de carbohidratos durante el día, el cuerpo va a tender a almacenar la grasa en vez de quemarla. Por lo tanto, es importante mantener niveles de insulina estable con una dieta equilibrada para poder utilizar esas reservas de grasa. Después tenemos otra hormona que influye, que es el glucagón, que es lo contrario a la insulina y también es producido por el páncreas como la insulina. Es una hormona que estimula la liberación de glucosa en sangre cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos. O entonces, cuando los niveles de insulina están bajos y los de glucagón están más altos, el cuerpo se ve más estimulado a utilizar los ácidos grasos, la grasa, como energía. Ahora vamos a hablar del cortisol, una hormona que tiene que ver con el estrés. A corto plazo, el cortisol puede ayudar en la movilización de la energía, pero niveles muy altos de cortisol y sostenibles a lo largo del tiempo puede ser contraproducente y se asocian sobre todo con el almacenamiento de la grasa a nivel abdominal. Después, las hormonas tiroideas. Cuando los niveles de hormonas tiroideas son bajos, como en el hipotiroidismo, el metabolismo se ralentiza y se almacena más energía. En cambio, cuando los niveles son altos, como en el hipertiroidismo, es más fácil la oxidación de grasa, aunque también es más fácil que se pueda causar la pérdida de masa muscular. Vamos con la leptina. La leptina es una hormona producida justamente por el tejido adiposo, por las células de grasa en conjunto, que se va a encargar de regular el apetito y regular el almacenamiento de la grasa. En teoría, más tejido adiposo, más producción de leptina, lo que debería reducir el apetito y ayudar al descenso de la masa grasa. Sin embargo, en personas con resistencia a la leptina, comúnmente en obesidad, el cerebro no va a responder adecuadamente a los niveles de leptina, lo que provoca un aumento del apetito y una disminución del gasto energético. Otra hormona que influye en la pérdida de grasa es la adrenalina. La adrenalina es liberada en una situación de estrés o de actividad física intensa. Ayuda a movilizar las reservas de grasa en situación de actividad física o en situación de huida, por lo que puede favorecer a la pérdida de grasa. Por lo tanto, el ejercicio de alta intensidad estimula la adrenalina. Por lo tanto, la pérdida de grasa se ve influenciada por el factor hormonal, que de él depende la metabolización, el almacenamiento, la utilización de la energía, o sea, de la grasa. Mantener un equilibrio hormonal adecuado a través de una buena alimentación, el ejercicio, el control del estrés y un descanso suficiente es esencial para mantener la pérdida de grasa de forma eficaz y efectiva.